Empezando la clase de hoy, ¿les parece? Amén, amén. Vale, vamos a orar. Padre bueno, maravilloso Dios, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que tú nos das, Señor, de poder participar, Señor, de este tiempo de estudio. Gracias por tu bondad, Señor. Te pedimos que seas tú enseñándonos, que seas tú edificándonos a través de este estudio y que cada día podamos conocerte más, Señor, y aprender más de ti. Gracias por cada hermano que se puede conectar a esta hora, los que están allí presentes también. Te pido que nos edifiques de una manera especial en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, mis hermanos, entramos a Génesis capítulo 25, versículo 19 al 26. Génesis Génesis 25 del 10. 25, 19 al 26. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un, el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron los días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabado de su mano al calcañar de Saúl, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella lo dio a luz. Ok, hasta el 26, ¿verdad? Sí, hasta el 26. Bueno, muy bien. Entonces, vamos siguiendo la historia, ¿verdad? Ya dejamos atrás a Abraham. Sabemos entonces que la promesa del libertador viene a través de Isaac, ¿cierto? De Abraham pasa a Isaac. Y en Isaac le será llamada pues la descendencia, la multitud, la nación y la promesa que abarca a todas las naciones de la tierra, que es ese Salvador, ese libertador. Entonces, continuando en ese hilo de la historia, entendemos que Isaac pues conoce, entiende, sabe toda la historia que se ha venido transmitiendo desde el huerto, ¿verdad? Todo lo que pasó en el huerto, lo del diluvio, todo eso lo conocen porque se ha venido transmitiendo y se viene transmitiendo la promesa del libertador. Bueno, ¿con quién se casa Isaac? Rebeca. Con Rebeca. Ok, se casa con Rebeca. ¿Por qué oraba? ¿Por qué oraba Isaac o Rebeca? ¿Sí? ¿Rebeca? Bueno, oraba por Rebeca, pero ¿por qué oraba Isaac? ¿Cuál era su oración? Porque Rebeca era estéril. Ah, ok, porque Rebeca era estéril, era estéril. Entonces, Isaac se casa con Rebeca, Rebeca es estéril y él está orando por Rebeca porque es estéril. ¿Qué hizo Dios con esa oración que levantaba Isaac? Aceptó Jehová. Ok, aceptó esa oración, la aceptó. ¿Y por qué? ¿Cuál fue la razón por la que Dios acepta esa oración? Porque dice la hermana Olga que Isaac le creyó a Ah, Jehová. bueno, está creyendo, ¿no? Está creyendo que de él viene una descendencia, ¿cierto? Como se le ha prometido a Abraham. Ok. Entonces él ora porque su esposa resulta que es estéril. No, y ahora entonces la descendencia. Entonces él ora para que Dios pues haga un milagro en Rebeca, ¿cierto? Y dice que Dios aceptó esa oración. ¿Por qué acepta esa oración? Porque le ¿Por creyó a qué? Dios
Bueno, porque le creyó a Dios, ¿cierto? O sea, él le cree a Dios que viene una descendencia. Se casa con Rebeca. Rebeca, vamos a tener una descendencia porque Dios prometió esto y tal. Y resulta que Rebeca sale estéril. Entonces él ora a Dios por su esposa para que su esposa pueda tener hijos. Y Dios escucha esa oración y Dios la acepta. ¿Por qué la acepta? Porque traía una experiencia ya de que también su madre había sido estéril y Dios le concedió. Ah, bueno, puede ser, ¿no? Pues ya tenía experiencia orando por la esterilidad. Bueno, resulta que esa oración que está haciendo Isaac es la voluntad de Dios. Tenía razón Luis. Es que Luis dijo, por la voluntad de Dios, porque Dios Ah, bueno, pero quiso. yo no escucho a Luis. Está bien, Sí, cierto. porque entonces la oración que está haciendo es en la voluntad de Dios. Dios nos habló de tener una descendencia. Usted es estéril, pero Dios nos habló de una descendencia. Entonces yo voy a orar para que Dios haga algo en su vida para que podamos tener esa descendencia. Entonces él ora y Dios acepta esa oración. ¿Por qué la acepta? Porque esa oración está en la voluntad de Dios, Así, ¿cierto? sí. Entonces, ¿qué pasa cuando oramos fuera de la voluntad de Dios? Pues no se cumplen las Ah, peticiones Dios si no, estamos fuera de la voluntad de Dios. entonces Dios no acepta esa oración. No. Ah, ok. Entonces él acepta lo que se ora en su voluntad. ¿En qué pensaba Isaac cuando oraba? Él oraba por su esposa, En su Señor, que ella mujer, pueda tener. Bueno, oraba por su mujer, pero ¿en qué pensaba cuando oraba por su mujer? dice por aquí Kelly, que en su descendencia, Ok, en la promesa, en ¿cierto? la La promesa. descendencia, en la promesa. Vendrá la bendición, el Mesías, vendrá el libertador. Entonces yo creo eso, entonces oro y pienso mientras oro en que ella pueda tener hijos, es que estoy pensando en lo que Dios prometió y quiero que eso se dé. Entonces está pensando en la promesa, en su descendencia. ¿Cuántos años orando por ese hijo, por esa descendencia? ¿Cuántos años oró por el hijo? Ay, dice que tenía 40 años, pero cuando la tomó como mujer. Ujú. ¿Cuántos años oró? Orando por esa 20 promesa. años. 20 años, correcto. Escuche, 20 años orando por algo correcto y que es la voluntad de Dios. Es que queremos ver dónde quedó el texto, donde dice que ya tenía 60, eh, Isaac. Bueno, ¿dónde leyeron? ¿No aparece? Estamos leyéndole, pero no lo Bueno, encontramos. léele. Ah, en el 26. Y salió su hermano trabajo de su Salió y trabajo. era Isaac de 60 años. Ah, sí. Y era Isaac de Ah, 60 años. ok, Sí, sí, sí. ok. Entonces, miren qué interesante, 20 años orando por algo que es correcto, por algo Y que es la nosotros en un voluntad de año ya Dios. estamos llorando. Y nosotros en tres días orando ya decían, no, yo no oro más por eso, me cansé en 3 días. Ya no me contestó Dios. Sí, 20 años orando por algo que es la voluntad de Dios. Bueno, Ok. eso también nos hace entender, ¿no? Nos hace pensar y nos hace entender que aunque Isaac estaba orando por algo que es la voluntad de Dios y lleva 20 años orando por algo que es correcto y que Dios dice, sí, lo acepto, está bien, estamos de acuerdo. Aún así, la respuesta no vino en el momento que Isaac pidió o esperaba o quería. Vino en el tiempo de Dios. ¿Ok? Entonces quiere decir que hay un tiempo de Dios para él responder. Y aunque la oración sea correcta y esté en la voluntad de Dios, pero tiene un tiempo en el que debe venir esa respuesta, ni antes ni después. Y después, ajá. ¿Ok? Ok, es en el tiempo de Dios, no es Es en en el nuestro tiempo, tiempo. no es en nuestro tiempo. Y muchas veces nosotros tenemos, bueno, digo nosotros hablando de los creyentes,
Muchas veces tenemos, bueno, algunas ideas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerlo como en el contexto ahí. Imagínense a Isaac diciendo, no, llevo 2 años orando por el niño y nada que viene. Eso le voy a meter unos 3 o 4 ayunitos para que Dios se vea motivado a hacerme el milagro. Con todos esos ayunitos serían 20 años orando, porque Dios tenía un tiempo. Entonces muchas veces Sí, pensamos que haciendo un sacrificio o haciendo, sí, algún sacrificio, alguna práctica ceremonial, pues con eso obligamos a Dios a que haga las cosas más rápido. Y resulta que a Dios no lo corretea a nadie. Nadie lo detiene y nadie lo apura. Él es soberano y Él es el que ejerce su soberanía haciendo las cosas en el tiempo que Él sabe que tienen que suceder. De nosotros sí, obviamente está orar, está ayunar y eso, pero cada una de estas cosas tiene un propósito en nosotros. Pero no podemos decir que con esto le hago una llave a Dios y le tuerzo el brazo y entonces ahora con esto ya le toca o le toca responderme. No, Dios no está obligado a nada con nosotros. Bueno, ok, muy bien. ¿a quién consulta Rebeca? A Jehová, Ah, consultó a Dios. ¿Y qué le dijo Dios a Rebeca? que había dos naciones en su seno. Imagínese usted que Rebeca está con un problema porque quedó embarazada y ahora resulta que tiene una lucha en ese estómago, una cosa terrible. Dice, si esto es así, ¿yo para qué vivo? Esto es muy tremendo. Y entonces no va al ginecólogo, sino que consulta a Dios, ¿cierto? Y Dios le Cierto. dice a Rebeca, y Dios le dice a Rebeca que ¿Qué le dice Dios qué le dijo Dios a a Rebeca? Rebeca, Le dijo que había dos naciones en su seno, dos pueblos ok, serían divididos desde sus entrañas. ok, entonces le dice que es que en su interior tiene dos naciones, Por eso esos dolores tan fuertes. por eso sus dolores. ¿Y cómo serían esas naciones o esos pueblos que tenía en el vientre? Rivales, un pueblo Bueno, será más fuerte que el otro. uno será más fuerte que el otro, ¿cierto? Hay una característica, tiene dos pueblos en su vientre, dos naciones. Un pueblo, una nación será más fuerte que la otra, ¿ok? ¿Y qué más le cuenta? Que el mayor le serviría al menor. Que el No, mayor que el le menor, serviría, que el mayor le serviría al menor. que el mayor le serviría al menor. Entonces, eh, ¿qué debe entender Rebeca? ¿Qué debe de entender Rebeca? Sí, le dice que tiene dos naciones en su ser. Una será más fuerte que la otra. ¿Cuál será la nación fuerte? La menor o el menor. ¿Cuál será la El fuerte? menor Dice, sería más fuerte. uno será más fuerte que el otro. Dice, hay dos naciones en su vientre. Uno es más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. ¿Cuál es el más fuerte, Esaú o Jacob? El menor es el más fuerte. Porque el menor va, porque no, el ¿Cuál salió mayor va a primero? servir al menor. Ok, entonces, ¿quién es el mayor? ¿Quién nació primero? Esaú, Esaú. Esaú es el mayor. Esaú será el más fuerte. sí, Esaú, Y Jacob será el fuerte, pero débil. no será, no débil, será fuerte, pero no el más fuerte. ¿Ok? Uno será más fuerte que el otro. Entonces, si uno es más fuerte, el otro es fuerte. Cierto. Bueno, entonces, ambos son Jacobo es fuertes. fuerte, Jacob es fuerte, ok, pero ¿qué pasa con Esaú? es más fuerte. Es más fuerte. ¿Y quién salió primero? Esaú es fuerte. Esaú. Entonces, Esaú es el primero que sale, es el primero que nace. Entonces, él es el mayor, Ajá. el más fuerte, el mayor, Esaú. Pero ¿qué dice Dios que va a pasar en eso? Que Esaú le va a servir a Jacobo. Entonces que el más fuerte, que es Esaú y que es el mayor,
terminará sirviendo al otro fuerte, que es Jacob, que es el segundo. ¿Ok? Ajá. Entonces, eso es interesante que entendamos eso, porque Dios ya le dijo a Rebeca lo que va a pasar. Ya se lo dijo. Ahora, ¿qué debe entender Rebeca de Perdón, esto que Dios le dijo? Sí, sí. sí, la pregunta anterior, ¿qué debe entender Rebeca? No lo comprendimos bien. Bueno, por eso estaba explicando la anterior, qué serían los pueblos, para ahora de eso que acabamos de explicar, quién es el más fuerte, quién es el mayor y quién es el otro fuerte, pero es el segundo, ya entendiendo que el mayor servirá al menor. Entonces, ¿qué debe entender Rebeca de esto que le acaba de decir Dios? Recuerden que ellos están pensando en la promesa del libertador. ¿Qué entiende Rebeca con esto que le cuenta Dios? Que del fuerte saldrá el libertador. ¿Y cuál es el fuerte? Jacob, que de Jacob Jacob, saldrá el correcto. libertador. Entonces, es correcto. Ella debe entender con esto que Dios le está diciendo, que Dios ya determinó, ya dejó organizado desde el vientre, que el mayor servirá al menor y del menor vendrá el libertador. Esto es de Jacob. Ah, ok. Entonces, ¿cuál de esas dos naciones es más importante según lo que Dios ha prometido? La de Jacob, La de la del Jacob. menor. Ok. La del menor, la de Jacob. Esa es la más importante porque de ahí viene la promesa de libertad. Es necesario tener claro esto. Ahorita lo vamos a comprender. Génesis 25, 27 al 34. Y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Ok. ¿A quién amaba Rebeca? ¿A quién amaba Rebeca? Rebeca. A Jacob, A Jacob. ¿Por qué? porque era pasivo, ¿no? Porque se portaba bien, era juicioso. Porque ella amaba más a Jacob, ¿Qué sabía ella? ¿Qué le había contado Dios? Ok. Porque ella porque era sabía hijo de, que, era, porque era de la promesa ok, y porque ella chipilón, sabe. dicen los hermanos. ¿Y qué? ¿Chipilón? ¿Qué chipilón? Chipilón, mimado, consentido, Ah, ok, ok, ok. consentido Ok, de ok, ok. mamita, que nada más quiere estar ahí en los brazos de mami. Ah, bueno, ok, ya lo entendí. Entonces, ¿a quién ama Rebeca? A Jacob. ¿Por qué? Por lo que Dios le contó, que Jacob sería la nación de la cual vendría la promesa. Entonces, Jacob significa la promesa que Dios nos dio desde Abraham. Entonces, es por Jacob que viene. Entonces, amo a Jacob y estoy pendiente de Jacob. ¿Y a quién amaba Isaac? A Esaú, él no había entendido, A Esaú. ¿Y por qué amaba a Esaú? porque le daba, dice la Biblia que porque le daba de comer, ¿no? Dice, Ah, sí, comía de su casa. porque comía, se llamó Isaac a Esaú, versículo 28, llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Ok, perfecto, porque comía de su casa. Él siempre cazaba algo y le decía, papá, vea lo que caza y coma esto y tal. Ok, pero también, ¿quién era Esaú?
El primogénito, el más Ah, fuerte. era el primogénito. Escuche, era el primogénito. Entonces, culturalmente, en esa época, para los patriarcas o los jefes de la casa o el padre, el patriarca, para él era muy importante el primogénito. ¿Por qué era importante el primogénito? Porque el primogénito terminaría siendo su reemplazo cuando él faltase. ¿Ya? Es sobre quien voy a delegar todo conocimiento y toda responsabilidad y toda autoridad, porque cuando yo no esté, él continuará dirigiendo y gobernando mi clan, mi tribu, mi familia. Él se encargará de seguir llevando esto adelante. Entonces, ser el primogénito sí o sí era sacarla del estadio, era importantísimo. Entonces, Isaac lo amaba porque comía de su casa, pero además porque él era el hijo primogénito, iba a ser su reemplazo. Ok. Entonces, ¿por qué era importante esta, o sea, la primogenitura? Por, por su descendencia o por Bueno, su herencia. sí, correcto. Entonces, la primogenitura era importante, uno, por la autoridad que iba a recaer sobre él. Él sería el jefe de ahí en adelante cuando el padre faltara. Todos tenían que Ok. sujetarse a él. Dos, cuando se repartía la herencia, él recibía más parte de la herencia que los demás, por ser el Sí. primogénito. Ok. Y además, porque ellos creían, entendían o pensaban que la promesa del libertador vendría por un primogénito. Y fue así, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Entonces creían que la Entonces, promesa era, sí, perdón, como creían tenían que la culturalmente esa promesa, idea, ok, sí, creían que la promesa del libertador debía venir por un primogénito, porque como el primogénito. primogénito era quien recibía más autoridad, recibía más herencia, era quien se encargaba de reemplazar al padre o al patriarca. Entonces se suponía que la promesa tan grande del libertador pues tenía que venir también recaída sobre un primogénito. Debía venir por ahí, eso era lo que pensaban. Entonces la promesa del libertador. ¿Por qué Jacob deseaba la primogenitura? Por la promesa. Ah, él conocía la historia, ¿cierto? Él conocía la historia, sabía que vendría un libertador, conocía la promesa y él, por esa promesa, por la promesa del libertador, él deseaba ser el primogénito. Por eso él buscaba de una y otra manera cómo hacer un negocio con el hermano para negociar la primogenitura. Entonces él conocía la historia de la promesa, él esperaba, él creía en el libertador. Entonces, Ajá. ¿qué era lo que le interesaba a Jacob? Ser el primogénito para que de su descendencia saliera la promesa. Okay. A él le interesaba ser la nación de donde vendría el libertador. Ser, ¿qué le interesaba a Jacob? Él le Ser la ser la nación nación de de donde donde vendría vendría el el libertador. libertador. Ok. O sea, le interesaba la promesa. ¿Y por qué le interesaba eso? Oh, porque sabía, conocía la historia, dice Conocía la Misael. historia, pero Esaú también la conocía. Entonces, ¿por qué a Jacob sí le interesaba ser esa nación? ¿Por qué le interesaba el libertador? Porque no, él no era primogénito. No, él no era primogénito, pero el hombre buscaba la manera porque él quería ser la nación de donde venga el libertador. Yo quiero la promesa. O sea, ¿por qué él quiere esto? Porque Saúl también conocía la historia, Ajá. Porque pero si ¿por fue, qué a hubiera, Jacob? Sí, porque a Jacob sí le parece importante esto.
¿Por qué? Porque no, porque no le gustaba perder. No le gustaba Ah, perder. no, Puede ser. por la situación, él sabía que no le tocaba a él la primogenitura, sino Esaú. Bueno, ok. Entonces, pongan cuidado en esto. Sí, ahí sabe. Él sabe que él no es el primogénito. Yo no nací primero. Yo no soy el primogénito. Por eso necesito la primogenitura. Ok. Pero piensen esto. Esaú conoce la historia. Sabe que vendrá un libertador, que hay una promesa de que vendrá un libertador de la descendencia de Isaac. Jacob también sabe que viene la promesa y que viene el libertador por la descendencia de Isaac. Ok, ¿por qué Jacob le interesa ser la nación de donde viene el libertador? ¿Y por qué Esaú no? Porque le creyó a Ambos, Dios, correcto, porque él cree, ambos conocen lo la dijo historia. Kelly. Oh, muy bien, hermana Kelly, estás iluminada. Estás iluminada, Porque Kelly. estás iluminada. Porque él cree, él conoce la historia y la cree. Dice, sí, eso es verdad, yo quiero ser esa nación. El otro la escucha, la entiende, pero le da igual, porque no cree. ¿Ok? Entonces, Esaú es creyente, Esaú cree, por eso él dice, no, yo necesito esa promesa, yo la quiero, o sea, yo creo que eso va a venir, pero yo quiero ser esa nación. ¿Qué pensaba Isaac de la primogenitura? Esaú, perdón. ¿Qué pensaba Esaú? Bueno, la pregunta aquí ¿Qué dice, ¿qué pensaba pensaba Esaú? Isaac de la primogenitura? Sí, no, sí, pero no, estamos hablando de Esaú y Jacob, entonces ahí es Esaú. Entonces, ¿qué pensaba Un Esaú? error de imprenta. Esaú de la primogenitura. Pues que él iba a morir y que no le iba a servir para nada. En una Que palabra, no le no la servía quería para nada. a él. Sí, es correcto. No me sirve para nada. Pero resulta que la primogenitura era más parte de la herencia. Ok, sí, Entonces, Esaú estamos aclarando pensaba, aquí esto de Isaac, Esaú. claro, Ajá. sí, Ok, tachen Isaac y es Esaú. sí. Ok, entonces, ¿qué es Esaú? Que a él no le sirve para nada. A mí eso no me sirve para nada, ¿cierto? Pero resulta que ser primogénito también dependía de tener mayor herencia, Tampoco le interesaba, porque yo creo. tampoco le interesa. ¿Y por qué no le interesa? ¿Cuál era el oficio de Esaú? Cazador. Cazador. O sea, ¿qué hacía con sus presas, con sus casas? Pero aquí dicen que se sentía autosuficiente, puesto que él era el que daba él daba Ok, el animal sí, que cazaba. entonces, eso, correcto. Entonces él iba, cazaba, traía para la casa, vendía de su casa. Entonces, yo tengo mi empresa, pues yo voy, cazo, traigo, comemos, voy, vendo, yo tengo mi dinero. A mí no me interesa tampoco la plata de mi papá, yo no necesito nada de eso, yo me sostengo solo, no necesito nada de eso. Soy autosuficiente. Ok, ok. ¿Cuánto valía entonces para Esaú la primogenitura? Un plato de lentejas. No valía nada, ¿cierto? Nada. ¿Le importaba a Esaú la promesa de libertador? No, no le interesó. ¿Por qué no le interesaba? Porque no la creía. Por aquí Porque dice Daniel. no la... Sí, sí, hermano Daniel, estás iluminado. No la creía. Desde acá le No la alcanzo a ver la creía. aureola. No la creía, correcto. No la creía. Jacob necesitaba la primogenitura para la promesa. Sí, Jacob Jacob necesitaba la necesitaba la primogenitura para la primogenitura promesa. para la promesa. Sí, sí. Bueno, escucho dos corrientes teológicas, unos que sí, otros que no. Aquí estamos, que sí, que no. Por Ajá, eso aquí ya se está escucho, debatiendo. están debatiendo. Eso escucho. Ok.
Repetimos, Jacob necesitaba la primogenitura para la promesa del libertador. No, ¿Por qué no? No, pero a Rebeca le dice, en tu interior pelean dos naciones, pero la menor será mayor. Entonces, realmente no la necesitaba porque la promesa ya no. estaba dada. La promesa ya Ok, estaba dada, entonces no la necesitaba. ok, Ya había, entonces Dios había Jacob, dicho ya. es correcto. Entonces, ¿Jacob necesitaba la primogenitura para la promesa? No, Dios ya lo había escogido desde el vientre para decir que él sería la nación de donde vendría el libertador. No tiene que Muy ser el bien, primogénito. Kelly, Misael, Sí, Daira, está Janet, están compartida. diciendo, ellos contestaron Oye, correctamente. sí, sí, veo que están compartiendo la misma sabiduría y revelación. Ok, entonces, recuerde que como les decía, culturalmente se pensaba que la promesa debería venir por el primogénito, pero Dios desde el vientre ya dijo, el mayor, el primogénito, servirá al menor, luego de la nación del menor es de donde vendrá el libertador, no tiene que ser el primogénito. Luego de eso que está buscando, que necesito la primogenitura, realmente no la necesita. Entonces, ¿qué está haciendo Jacob? Tratando de buscar cómo tener la primogenitura. ¿Qué está haciendo Jacob? Negociando la primogenitura, Sí, ¿por qué asegurando hacía la eso? primogenitura. Entonces era como que Jacob dudaba, Sí, el hombre siempre dudaba, duda. aunque ya tenía la promesa, aunque ya tenía la promesa, se quería asegurar. Bueno, Dios dice que yo voy a hacer, pero sin embargo me aseguro cogiendo la primogenitura. Entonces, si no es por A, es por B. Sí. ¿Ve? Eso pasa como una vez que llegó una hermanita a la iglesia y vino y quería presentar a su bebé, que orásemos y presentásemos a su bebé recién nacido al Señor, ¿no? Lo que se hace con los niños, se presentan al Señor, se ora por ellos y se presentan al Señor. Y a los 8 días, entonces saca las fotos de la celebración del severo bautizo que hicieron en la Iglesia Católica. Entonces preguntamos que qué era eso. Entonces, que bueno, que de todas formas, por si en la presentada el Señor no lo recibe, entonces va y lo bautiza, que pronto en la bautizada lo recibe, o sea, o lo recibe por aquí o lo recibe por Para no allá, errar, ¿cierto? Sí, hay gente así. Sí, siempre el para hombre errar, queriendo hay hacer gente lo así, ¿verdad? suyo. Dice, yo me aseguro. Ok, entonces está dudando. Si ya Dios le prometió, pues créalo. Pero está dudando. Dice, por si las moscas, voy a ver si me logro la primogenitura, para que si no es por aquí, es por allá. Ah, Entonces se quería asegurar, ¿verdad? sí. Quería asegurarse que sí o sí, la promesa venía por él. Fue un negocio legal lo que hicieron allí. Le dijo, bueno, véndeme la primogenitura, yo te doy las lentejas y te encimo la limonada. Fue un negocio legal. Sí, tenía la voluntad Sí, de que si Saúl la quería dar o no, no se la es robó. correcto. Entonces no se la robó. Fue un negocio legal. Listo, a mí no me sirve para nada. Yo le doy la primogenitura y usted me las lentejas y deme todo eso que yo me como. Todo eso. Ok, fue algo legal. Génesis Ajá. 27, 1 al 10. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí, yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tu armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí, yo he oído que tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora, pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado
y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Santo Dios. ¿Al 10? Ok, muy bien. Hasta el 10, sí. Entonces, ahí entendemos lo que pasó en la historia, ¿no? Llega el momento en que ya está muy viejito Isaac, entonces va a entregar la primogenitura, va a orar, va a bendecir al primogénito para que sea su reemplazo. Y entonces le dice a Esaú, bueno, vaya, traiga a casa, hágame un almuerzo bien rico y viene y yo oro por usted y usted recibe la bendición del primogénito. Y el hombre se va a casar y eso, pero la esposa escucha lo que está pasando y entonces va y busca a Jacob y le dice, bueno, yo escuché que su papá hablaba con su hermano esto y eso, entonces mientras él vuelve, usted vaya y vístase con las ropas de su hermano, que huela, venga, yo le pongo pieles para que quede velludo como su hermano, y yo le preparo un guisado bien bueno, como yo sé que le gusta al hombre, y usted va y vaya y usted reciba la bendición del primogénito, ¿ok? Eso es lo que está pasando. Entra y ciertamente, pues, engaña a Isaac. Isaac resulta orando por él y, y entregándole la primogenitura. Entonces, ¿cómo logró Isaac la primogenitura? Con mentiras. Con mentiras, con engaño. Correcto. Con O sea, mentiras con y con engaño. engaño, con ayuda de su Sí, madre. sí, con engaño. Ajá. Es como lo Correcto. logró Jacob, no ¿Era Isaac. necesario? No, Ah, sí, ok. Sí, sí, sí. Sí, corrígelo. ¿Cómo logró Jacob la primogenitura? ok. Tiene razón, Con corrígelo ahí. engaños. ¿Cómo logró Jacob? Con engaño, correcto, con engaño. ¿Era necesario? No, no, porque ya estaba la No promesa. era necesario, Por aquí no no lo era dice necesario. Olga. Ya estaba la promesa, no había que hacer nada de eso. Entonces, cuando él está haciendo eso, ¿qué está tratando de hacer? Ayudarle a Dios, dice Kelly. Ayudar, sí, correcto, ayudarle a Dios, correcto, tal cual, está iluminada, hermana Kelly. Están inspirados, wow. Sí, hoy Kelly viene con todo, Ayudarle a Dios, Paz. sí, Hoy Kelly viene con todo. sí, eso veo bien ungida, qué bendición. Correcto, ayudarle a Dios. Están tratando de... ¿Y qué ha pasado siempre en la historia cuando el hombre trata de ayudarle a Dios? Siempre se equivoca, siempre falla. Siempre se equivoca, siempre crea problemas. Crea problemas. Cuando el hombre trata de ayudarle a Dios, termina creando caos, termina creando problemas. Siempre ha sido así en la historia. ¿Por qué hace esto Jacob? Bueno, si no cumple Dios su promesa, pues igual yo ya soy el primogénito, entonces sí o sí me toca la promesa. O sea, si Dios no cumple, hay una opción legal, yo soy el primogénito. Génesis 27, 15 al 24. Y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus mantos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que le hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová, tu Dios, hizo que lo encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Dudaba, ¿eh? Y se Ujú, acercó Jacob a su dudaba. padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Saúl. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Saúl y lo bendijo. El 24. Y dijo, Ok, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. ok. Hasta el 24.
Sí, hasta el 24. ¿Fue correcta la bendición sobre Jacob? Pues sí, porque él no, Sí, Isaac no sabía que la estaban sí. engañando. Entonces sí era correcta. Ok, entonces, sí, fue correcta. Él dio la bendición de primogénito engañado, pero él entregó la bendición de primogénito. ¿De dónde sacó la bendición Isaac? ¿De dónde sacó la bendición La Isaac? bendición Isaac, la que le entrega a Jacob o al primogénito. ¿De dónde la saca? ¿De dónde saca esa bendición? ¿De su padre, Abraham? Bueno, esa bendición la saca de Dios, ¿cierto? Lo que él ya conocía, ¿cierto? Le transmite la bendición de Dios, lo que él ya conocía, que se daba o que se oraba por el primogénito, ¿ok? Ah, ok. Génesis 27, 30 al 40. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Saúl su padre, que Saúl su hermano volvió a casa, de cazar, perdón. E hizo él también guisados y se los llevó a su padre, y le dijo: Levántese mi padre y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿Quién eres tú? Y él le dijo: Yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿Quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: Bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: Vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: Bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿No has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: He aquí, yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos tus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué? Pues, ¿te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿No tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y dijo: He aquí, será tu habitación en grosura de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás tu yugo de tu servicio. Ok, tremendo, ¿no? Tremendo lío. Tremendo. No, pues no se valió. Le per- no se valió. ¿Le pertenecía la bendición a Esaú? Él llegó con la casa y papá, aquí traje, bendígame. ¿Le pertenecía la bendición a Esaú? Pues ya no, porque ya Dios le había dicho a Rebeca. Ya no le pertenecía. Ya no le Además, ya había pertenecía la vendido su bendición. primogenitura. Es correcto. Entonces ya no le pertenecía. Por ningún lado le pertenecía. ¿Era legal lo que estaba pidiendo? Ya no, porque él mismo Era vendió como su primogénito, primogenitura, ya ya no le no, tocaba. ya. ¿Era verdad que se la robó? ¿Era verdad que se la robó? No, no se la robó, porque él la dejó. No, no. Él mismo la vendió. Yo se la cambio por las lentejas. Entonces está rogándole al papá, no, pero venga, ¿cómo así? Bendiga a mí también, deme bendición, ¿qué tal? ¿Le importaba la promesa de Saúl? No, no le importaba la promesa. No, a él no le importaba. Solo quería no dejarse de su hermano, que su hermano lo venciera. No quería dejarse ganar de su hermano, era lo único que pensaba. No le interesaba la promesa. Así como que cuando tenemos pecado o cometemos error, y después venimos así como que no pasó nada, cuando nosotros somos responsables de estos actos. Le pasó Ujú. a Esaú, ¿no? Porque él estaba consciente que ya la había vendido, que ya se la había dado a su hermano, Sí, y ahorita ya la está peleando.
cuando ya sabe Sí, perfectamente que la regó. Como decimos para aquí en México, la sí, regó. sí, ok. Entonces, poniéndolo en ese término mexicano, entonces, muchas veces la regamos, pero no queremos las consecuencias de haberla regado. Claro, no queremos recibir las consecuencias de lo que la regamos. Ah, ok, entonces él vende su primogenitura y ahora quiere que lo bendigan como primogénito. Y le dice, no tengo más bendición de primogénito, ahora tú servirás a tu hermano. Y eso ya no le gusta, pero esas son consecuencias de la decisión que él tomó. Sí. A veces no queremos Bueno, responder o sí, recibir las cosas que por nuestra falta ¿de qué? Por nuestra mala o buena decisión cometemos, por nuestras sí, sí, malas sí, decisiones. sí. Ok. Alguna vez llegó hace años alguien a la iglesia y entregó su vida a Cristo, se convirtió al Señor. Y a los días le detectaron una enfermedad, prácticamente un cáncer en sus pulmones. Y bueno, estaba deteriorando su salud y estaba muriendo de eso. Entonces la pregunta es, ¿por qué si Dios me salvó? ¿Por qué si yo recibí al Señor en mi corazón y me salvó? ¿Por qué no me sanó mis pulmones? Entonces le explicábamos que el Señor le salvó, ahora va a ir al cielo. Pero si fumó y metió vicio y todo, toda su vida, él mismo se dañó sus pulmones. Ahora es una persona que conoce al Señor y es salva, pero las consecuencias de su pecado es que sus pulmones se desbarataron y probablemente va a morir de eso, pero es salvo. Pero entonces el problema de sus pulmones era consecuencia de toda su vida de pecado. Entonces muchas veces sucede eso, ¿no? Queremos pecar toda la vida, luego nos arrepentimos, pero no queremos las consecuencias del pecado y siempre van a venir. Sí, regularmente el hombre no le gusta recibir esas consecuencias de los errores. Como que ya se te olvida, como Es que correcto. se Y te aquí olviden vemos, y ya. sí, sí, sí. Ok, y aquí vemos precisamente el caso con Esaú, ¿no? Después de que hizo de todo y vendió su primogenitura, ahora la quiere otra vez y ya pues no la puede tener. Génesis 27, 41 al 46. Ok. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí, Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de los hijos de Het, de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de sus hijas de Het, ¿cómo estás? ¿Cómo estas de las hijas de esta tierra? ¿Para qué quiero la vida? Ok, entonces en medio de semejante problema que se creó una familia por causa de ese engaño, esa traición, ¿qué quería hacer Esaú con Jacob? Matarlo. Todos coincidimos, matarlo. Matarlo. Sí, matarlo. Dijo, apenas pase el luto de mi padre, yo mato a mi hermano. Ok. ¿Quién armó ese problema? Esaú, ¿quién armó el problema? Esaú, ¿Quién armó todo ese problema? Rebeca, la mamá. Rebeca ahí, sí. ¿Y quién más? Esaú, Rebeca y Jacob. No, pero ¿quién armó? Dice, ¿quién armó todo ese problema de la... Ese problema.
Sí, del engaño y todo eso, y ahora van a matar al otro, y es que ¿de dónde armó todo eso? Aquí dice la hermana Olga que fue Dios. ¿Para qué le da la Ah, primogenitura Dios a armó el Jacob? problema. Ah, ok. Écheme la culpa a Dios La entonces. mujer que tú me diste. La mujer Creemos nosotros que que me fue diste, sí, correcto. Esaú. Esaú, A ver, aquí la iluminada dice de Kelly que fue Jacob por iluminada. querer ayudar o adelantarse a los planes que Dios ya tenía. Ok, es ese problema lo arma Jacob y su mamá, Rebeca, Jacob y Rebeca. tratando de ayudar a Dios. O sea, mijo, tenemos que tener la primogenitura para la Kelly, promesa. Entonces con hagamos aquí revelación un del cielo. chanchullo. Entonces, ok, Jacob y Rebeca ayudando a Dios. Entonces, ¿quién Mire la ayuda armó dónde ese va. problema? Jacobo y Rebeca, Jacob y Rebeca. Y Rebeca, sí, ayudando a Dios o intentando ayudar a Dios. Ahora ya que una enemistad ahí, el Esaú dice, apenas muera mi padre, yo mato a mi hermano. O sea, mire lo que se armó ahí sin necesidad. ¿Cómo se podía haber evitado esa situación? Dejando que Dios El actuara, problema. O sea, Si Rebeca no lo hubiera ordenado. ya Dios había dejando hablado, que, ¿cierto? Entonces, ¿qué? perdón, Ya Dios había hablado. Entonces, ¿qué había que hacer? creerle. Ok. Entonces, ¿cómo se podía haber evitado? Creyéndole a Dios. Dios ya lo había dicho. El mayor servirá al menor. Ya dejé así. Ya Dios lo dijo. No hay nada más que hacer. Creyéndole a Dios. Ok. Interesante cuántos problemas nos pudiéramos evitar nosotros si tan solo le creyéramos a Dios. A ver, hay una pregunta, Paz, permítanos. Sí. A ver, por aquí la hermana Nancy dice que ya estaba, ese pleito ya estaba determinado porque Dios le dijo a Rebeca que en su vientre había dos naciones que ya estaban peleando. Entonces, Sí, como que es el cumplimiento de lo que ya había dicho Dios. sí. Entonces, O sea que sí o sí la única sí, manera de esa bendición, digámoslo así, era sí así, o como sí pasó. se tenían que estar peleando. Ok, bueno. Entonces, pudiéramos pensar, pudiéramos pensar que este pleito, este engaño, esa bendición robada, eh, disfrazándose, pues estaba dentro del plan de Dios porque era la manera como debía suceder para que Jacob terminara siendo, digamos que el cumplidor de la promesa, ¿no? El que iba a recibir la promesa, la bendición. Pudiéramos pensar así, pero vamos a ver que no es así, no es por ese lado. Entonces, miremos que aquí se nos va a responder eso. ¿Cómo se podía haber evitado esto? Creyendo lo que Dios dijo. Ok. ¿Por qué envía a Jacob a otra tierra? ¿Por qué le dice, no, mijo, usted aquí no me puede quedar, váyase lejos, váyase para donde su tío? ¿Por qué manda a Jacob a otra tierra? Porque su hermano lo quería matar. Ok, su hermano Pero, lo quiere matar. ¿Y qué? Sí, pero dice aquí Olguita que porque Rebeca no creía en la promesa. porque Yo Rebeca creo, no cree en la promesa. Bueno, yo ¿sí? ¿Tú creo crees? que Rebeca tuvo temor también de que Jacob se casara con una mujer de ahí de ese lugar. De hecho, dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het.
Es decir, yo no quiero que se case Jacob con una hija de Het. Vete a Param, a donde de ella es, con Labán, para que de allá traigas esposa. Ok, ok. Piensa en esto. Resulta que se armó un problema en la casa. Esaú va a matar a Jacob. Pero ¿qué significa Jacob? ¿Qué representa Jacob? La promesa, ¿Qué sabe? Ok, Rebeca sabe que Jacob representa la promesa del libertador que ha de venir, que es en Jacob. Entonces dice, si su hermano lo va a matar, ¿qué va a pasar con la promesa? no se va a cumplir la promesa, que no se iba a cumplir la Ok, promesa. entonces Jacob, vete aquí porque tu hermano te va a matar. ¿Qué está pensando ella? ¿Qué quiere proteger ella? La promesa quiere evitar La promesa que que está no haya haciéndole Jacob. descendencia de Jacob. Ok, entonces váyase porque no usted lo mata, mijo, y ahí termina la promesa. Entonces hay que proteger la promesa. Váyase lejos de esta tierra para que su hermano no lo vaya a matar. ¿Ok? ¿Cuál fue la consecuencia para Rebeca de todo ese problema que se armó? Quedarse sola. Dice que nunca más volvió a ver a Jacob. Ese día lo despidió y nunca más lo volvió a ver. Ese fue el resultado de su equivocación. Génesis 28, 1 al 9. Ok. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras que Dios dio a Abraham. Así es, envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacobo y de Esaú. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar por sí mujer de allí, y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael, y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Naboit, además de sus otras mujeres. Para que se te quite. Ok. Entonces mire lo que nos cuenta aquí este pasaje. ¿Cómo bendice ahora Isaac a Jacob? Le da la Le está bendición, entrega, sí, le está entregando una bendición de primogénito poderosa. ¿Cómo lo le bendice da la, ahora? be- ahora le da la bendición para que se cumpla la promesa que Dios le había dado a Abraham. Ok. ¿Con engaño? No, ahora no fue ningún engaño, ahora fue directa. No hubo ningún engaño. Está entregándole semejante bendición a Jacob con conocimiento de que es a Jacob a quien está bendiciendo. Entonces, ¿era necesario haber hecho la trampa y la usurpación para recibir esa misma bendición? No, No. Aquí Dios está demostrándoles que no era necesario el engaño para recibir la bendición. Dios ya lo había dicho y la bendición se la iba a dar y aquí se la está dando de manera recta, correcta, con conocimiento, se la está entregando. O sea, lo que hicieron no era necesario haberlo hecho. Yo podía hacer que esto sucediera así como está sucediendo ahora.
¿aprueba Isaac el engaño? ¿Aprueba Isaac no el lo, engaño? no, ¿verdad? No, no lo aprueba. A ver, No lo aprueba. pues, ¿cómo lo bendice ahora? A ver, aquí hay una duda. La Sí, respuesta correcta de cómo lo bendice ahora. ¿Cómo bendice Isaac a Jacob? sí. Sin Está, engaño. Con, con ok, conocimiento. sin Con engaño. conocimiento. Sin engaño. No hay engaño. Sin engaño. No hay necesidad de engañarlo. Con conocimiento le está entregando la bendición. Podemos decir entonces que la bendición anterior fue con engaño, pero esta segunda bendición ya Rebeca le dice a Isaac que él no quiere que se case su hijo con una mujer cananea, y entonces ya Isaac lo bendice sin engañar, sin ser engañado. Es correcto. Pudiéramos incluso hacer un paralelo y mirar cómo fue la bendición que lograron con disfraz, con engaño y cuál fue el resultado de eso y cómo es la bendición ahora Ya. que están logrando otra vez, pero sin necesidad de engaño, sin necesidad de disfraz, ¿cierto? Y qué consecuencias trae. Entonces, es como para ponerlo de esta manera, es como cuando usted ora a Dios para que Dios le dé, digamos, un empleo. Señor, yo quiero entrar a esa empresa, ayúdame, te lo pido, Señor, sé que tú lo harás, amén, amén. Pero sin embargo, yo voy y escribo unas cuantas mentiras en mi hoja de vida, pues para ser el personaje que necesitan y pues que me den a mí el trabajo. Entonces, si oré a Dios para que Dios lo hiciera de la manera correcta, ¿por qué tengo que escribir mentiras en la hoja de vida para ayudar a que yo quede? Entonces, si es Dios que me lleva de la manera correcta a trabajar allí, pues todo va a funcionar muy bien. Pero si yo entro con engaños en mi hoja de vida, probablemente me van a descubrir y me van a echar por la puerta de atrás, ¿ya? Entonces, Dios desde un principio dijo que la promesa vendría sobre el menor. Entonces el padre tendría que bendecir al menor. Y aquí les está demostrando que el padre bendice al menor como Dios lo había dicho. Como quien dice, lo que ustedes hicieron no era necesario y mire los problemas que causaron sin ninguna necesidad. Yo lo podía hacer de la manera recta y se lo estoy demostrando. Entonces es como eso. Por eso ahora está bendiciéndolo sin necesidad de engaño. ¿Sabe a quién está entregando de la bendición y se le entrega? Ok. Entonces aquí dice, aprueba Isabel el engaño. ¿Aprueba Isaac el engaño? No. No lo aprueba. El hecho de que lo estén diciendo no está aprobando el chanchullo que habían hecho, el enredo que habían hecho antes. ¿Por qué no A le ver, recriminan a Rebeca? ¿Sí? no le entendimos bien. Isaac no aprueba el engaño. ¿Por qué? Porque pareciera que lo aprobara. O sea, bueno, ustedes vinieron, me engañaron y yo lo bendije como primogénito, entonces ahora lo voy a bendecir otra vez como primogénito, entonces porque estoy de acuerdo con el engaño que hicieron. No, no está aprobando el engaño. O sea, sencillamente no era la manera, ¿no? El hecho de que lo bendiga no quiere decir que está aprobando lo que ellos hicieron, ¿cierto? Sino que es lo que tenía que hacer porque, bueno, era lo que Dios había dicho que iba a hacer. Entonces aquí lo está haciendo. Pues yo estoy bendiciéndolo, punto. No estoy aprobando lo que ustedes hicieron, porque me sacaron una bendición engañado. Pero aquí con conocimiento de causa yo estoy entregando la bendición que pues es lo que tenía que hacer. Ok. Entonces, ¿por qué no le recrimina a Rebeca? ¿Por qué no le dice a Rebeca, Rebeca, usted mire lo que puso a hacer, puso a engañarme? ¿Por qué no le recrimina? ¿Por qué no le recrimina a Rebeca? Sí, Pues porque él sabía también la promesa que Dios le había dado a Rebeca desde que estuvo embarazada, ¿no? Que dos naciones iban a estar peleando y él bueno, también él la sabe conocía. sí, sabe la promesa que hay. Pero, ¿se acuerdan de la hojita? ¿Todavía existe? Yo no la tengo aquí. Se fue el audio, Paz, se fue el audio. Hola, ¿me escuchan? A ver, no le escuchamos.
¿No me escucha? ¿Qué, ¿Por qué qué no le, pasaría? por qué no le recrimina a Rebeca? Aquí decimos que porque él sabía que Dios le había dicho que en su seno iba a haber dos naciones que estaban peleando y a lo mejor, bueno, aceptaba lo que Rebeca estaba haciendo, porque sí lo sabía Isaac, ¿no? Ok, ¿se acuerdan de la... Sí, sí, claro, debería saberlo. ¿Se acuerdan de la hojita? ¿De la qué? De la hojita, de la hoja. Ah, ya, de la hojita. Si se acuerdan de la La hojita, hojita, ok, la hoja, de la que hojita. está separada. Ah, ok. ¿Por qué no recriminan a Rebeca? Porque él sabe que ambos están A separados. ver, Paz, se Ve, va mucho el audio. ¿Será porque está aquí lloviendo muy fuerte? Ah, puede ser porque a veces, el audio de usted sí, se está yendo. aquí No se estoy. ¿Y ahí escucha me lo que usted copian? nos dice. Espera, lo apago aquí, a ver. Ahí, ok, Ahora, ahí está. ahí está, bueno. Sabe que ambos están separados. Ok. Merecen la muerte. Entonces, ¿por qué no le recrimina nada a Rebeca? Porque sabe que ambos están separados, porque están separados. Sí, como la hojita, separados de Ah, Dios. ¿Y qué ok. merecen? Merecen morir, tanto uno como el otro. Ok, merecen morir. Tanto uno como el otro. O sea, yo como le recrimino a Rebeca, yo estoy igual que ella. Yo también estoy en la misma condición que ella. Ambos estamos separados de Dios. Esto es interesante porque muchas veces nosotros sí nos creemos en la condición de recriminar a otros. Cierto. Bueno, entonces ahí termina esa historia. Ahí Jacob entonces huye, se va donde su tío Labán. Y allí, pues ustedes ya conocen la historia, lo que sucede, ¿verdad? Trabaja por una primera doncella, pero la noche de Raquel, bodas, después de trabajar por Raquel, y después de trabajar 7 años, se descubre que no le entregaron a Raquel, ¿cierto? Sino que le entregaron a Lea. Y entonces le dice, no, porque es que cómo va a casar primero la menor, primero hay que casar a la mayor. Entonces le dice, pero si le gusta la menor, trabaje otros 7 años. Y bueno, trabaja otros 7 años. Y entonces así consigue sus dos mujeres. Esaú, rabia, se va a conseguir mujeres donde le dijeron que no consiguiera, te va y consigue mujeres de allá, solamente para irritar a sus padres. Bueno, y ahí esa historia. Ustedes me dicen si continúo o si vamos hasta ahí. dice que nos echamos el éxodo del 1 al 14. Está lloviendo Que nos echa. fuerte por aquí, pero entonces seguimos Ah, un ratito más. Éxodo 1 del 5 al bueno, 14. ¿Vale? vale. Ok. Oh, Em, vale. Éxodo a ver, Paz, 1 del 5 aquí, al aquí 14. nosotros tenemos la idea de que Jacob padeció ¿cuántos años? Los 14 años, engañado por su suegro, Sí, sí, como una consecuencia de lo que hizo él. Ahí podemos decir sí. que el pecado que cometió Cosechó, tuvo que, tuvo que tener esa la consecuencia de ser también el sí, engañado. cosechó Ok, de lo que sembró. ok, muy bien. Sí, está bien, es correcto, es correcto. ¿Otra pregunta? Éxodo 1, ¿cuál? No, ya no, Paz, perdón. Vale. Éxodo 1.
Éxodo 1 del 5 al 14. Sí. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora, pues, seamos sabios para que con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que les molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre y en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Ok. Entonces aquí entramos en la historia de José. ¿Cuántos entraron a Egipto? 70. Correcto, 70 personas. ¿Qué pasó después de la muerte de José? ¿Qué dijiste, Ramón? El pueblo se multiplicó, los hijos de Israel Ok, fructificaron, se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó ok, la tierra pero de ellos. sí, pero antes dice, ¿qué sucedió después de la muerte de José? Recuerda que José era el segundo después de Faraón, era muy conocido, el hombre era una bendición, pero José se muere. ¿Qué pasa cuando José muere? Se levanta un nuevo rey en Egipto Sí. que no ¿Y qué pasa conocía con ese rey? A José, Que no eh, conocía a José. Ok, no se conocía levantó a un José. faraón que no conocía a José. Se levanta un faraón que no conoció a José. ¿Cuánto se multiplicó el pueblo? En extremo, dice, ¿no? Y fueron Ok, aumentados y fortalecidos en extremo. ok, entonces en extremo, muchísimo. Entraron 70, pero se multiplicaron muchísimo. ¿Por qué? Porque era la promesa que Dios le dio a Era el- Abraham. sí, era el plan de Dios, correcto. Se está cumpliendo lo que Dios le había prometido. Le dijo Y se van a que le multiplicar había, como la arena del mar. ¿qué le había prometido Dios? Que allí de ellos haría una qué? Una grande nación. Una gran nación, correcto. Entonces, para que haya una gran nación tiene que haber mucho pueblo, entonces había que multiplicarse sí o sí. ¿A quién le había contado Dios antes en la historia lo que estaba por pasar? Está una pregunta antes, ¿no, Paz? ¿Qué habría prometido Dios? ¿Qué había prometido? Ah, bueno, que haría una gran nación, Ah, sí, es cierto. que haría una gran nación. ¿Y a quién le había contado Dios lo que estaba por pasar? ¿A quién le había contado Dios lo que ¿a quién le había contado Dios lo que estaba? ¿A, a quién le había contado? De Abraham, de Isaac, a Ah, Jacob. O pero ¿a sea, quién le había dicho Dios, vea?
va a pasar esto con sus generaciones. Va a pasar esto, 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 esto. ¿A Abraham, quién se lo había ya le contado? había contado a A Abraham. Abraham. Correcto. Se lo había contado todo a Abraham. Sí, que su pueblo iba a ser ¿cómo se dice? Iba a ser Sí. esclavo. Que habitarían en tierra ajena, que serían esclavos, pero que Dios juzgaría a la nación que los esclavizó y que después de 400 años de ahí saldría una gran nación y saldrían con mucha riqueza y que Él los llevaría con mano poderosa y les entregaría la tierra prometida. Todo eso lo ha contado Abraham. Sí. Bueno, ¿qué temió Faraón? ¿Qué pensaba Faraón cuando vio a esa gente cómo se multiplicaba? ¿Qué le dio miedo? ¿Qué temió? Por aquí nos dicen que lo que temió Faraón es que el pueblo de Israel se uniera con los enemigos y, y pelearan contra él. También temió Ok, que muy, se estaban multiplicando mucho. ok. Entonces, ¿qué temió Faraón? Unieran a los enemigos y los enfrentaran. En ese momento, pueblo de Israel no, porque no existía la nación de Israel ahí. Solamente eran los hebreos. No existía Israel aún. ¿Y por qué temía que se unieran los enemigos? Resulta, resulta que geográficamente los hebreos o los esclavos en ese momento vivían en Egipto, en la tierra de Gosén. La tierra de Gosén está a una distancia de Egipto como tal y está ubicada en lo que se conoce como el delta del Nilo. Es donde el río Nilo se abre en 5 brazos para llegar al mar. En ese lugar, eh, en ese lugar se conoce como la tierra de Gosén, que es el lugar donde están las pirámides de Egipto. Entonces, las pirámides de Egipto, pues, eran las tumbas, ¿no? Las tumbas de los faraones y eso. Pero resulta que el camino para Egipto, donde cuando venían tropas y venían extranjeros, los extranjeros pasaban por la tierra de Gosén, por el delta del Nilo, y por ahí era que entraban para llegar a Egipto. Entonces, lo que Faraón está pensando es que esa gente que vive en Gosén, los hebreos, se están multiplicando demasiado. Y si llega a pasar por ahí una tropa de nuestros enemigos, se pueden juntar con los hebreos y aumentar el ejército y metérsenos a Egipto y pues vencernos. ¿Ok? Esa era la preocupación que él tenía por la ubicación también estratégica donde estaban ellos ubicados. Entonces, él teme que se ha multiplicado tanto y si se une a nuestros enemigos, pues vienen y nos dan un golpe, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace Faraón? Ponerles cargas pesadas. Ok, trabajos forzosos, ¿qué más? ¿Qué más? Trabajos forzosos. em, Les ordenó que pusiesen, por aquí dice Ramón Capata, ¿cómo? Capataces. Este, les dio más cargas para que edificaran las ciudades Oh, de Pitón y de sí, Ramsés. ok, entonces trabajos forzosos, les puso impuestos, de tal manera que tuvieran que trabajar o trabajar o trabajar para cumplir con todo. ¿Qué estaba buscando? ¿Por qué hizo eso? Cansarlos, hacerlos débiles, Cansarlos, hacerlos débiles, ¿para qué? para que no se rebelaran contra él, Bueno, para que para no que se no tuvieran rebelaran, pero fuerzas ¿cuál para era? pelear. Para que no tuvieran fuerzas para pelear. Bueno, pero ¿qué es lo Para, que él está dice notando que que pasa para con ese pueblo? amargarles la vida. Bueno, para amargarles la vida, todo eso se vale. Pero, ¿qué está notando él que pasa con los hebreos? Que se seguían multiplicando más. Que se estaban multiplicando mucho. Entonces les pone impuestos, les pone trabajos forzosos. ¿Qué está buscando? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Qué quiere detener? Quiere detener el crecimiento del pueblo. Ok, entonces imagínense esos varones trabajando de sol a sol duro para poder sacar adelante los impuestos y para poder construir las metas que le ponen diarias.
llegan molidos a la casa, les dan sus taquitos al pastor sin picante, Y ya no tienen ganas y de la hacer esposa le hijitos. dice, bueno, mi amor, no hay, eso, mi amor, no hay televisión, ¿qué hacemos? Y el hombre ya está roncando. Semejante esfuerzo tan bravo todo el día trabajando. Entonces dice, no, pongámosle más impuestos, pongámosles cargas, trabajos forzosos, que esa gente llegue molida a la casa y frenemos la multiplicación. Frenemos la multiplicación. Se buscaba frenar la multiplicación entonces. Correcto. ¿Y qué sucedía? Pero no lo logró, no lo logró. Se multiplicaban más. No más crecían. Se multiplicaban más. Había más hebreos. Dice Se que se multiplicaban más y se multiplicaban más, fortalecían, correcto. Se y se fortalecían multiplicaban más. más. Ya está. Ok, se multiplicaban más. Más crecían. ¿Y por qué? Pues porque Dios estaba con ellos para que Porque se era el plan cumpliese de la Dios. promesa. Dicen aquí los hermanos Ok. que porque tomaban Vive 100. Dios había dicho que de ahí. Ah, bueno, sí, pronto tomaban Vivecía. Dios había dicho que ellos tenían que multiplicarse porque de allí saldría una nación. Entonces, sí o sí había que multiplicarse, ¿cierto? Faraón nota esto y entonces dice más trabajo para que no se multipliquen, pero no servía. Él quería frenar la multiplicación, pero no. ¿Qué sucedía? Que más crecían, más se multiplicaban. ¿Por qué? Porque era el plan de Dios. Era el plan de Dios. ¿Puede el hombre truncar los planes de Dios? Nunca. Nunca. No puede. Dios es Dios y nosotros somos hombres. Y no Ok. podemos nunca truncar los designios de Dios. Y a veces decimos, hermano, mire, no echa a perder los planes de Dios, no trunque los planes de Dios. Y uno se imagina a Dios llorando por allá, no, me va a echar a perder todo. Pero Dios es fiel y Así, soberano. y soberano, y a él nadie le trunca sus planes. Amén. Éxodo 1, 15 al 22. Ok, es que dicen las hermanitas que ya paró de llover y que si podemos frenarlo. Éxodo 1, 15, ¿cómo dice? Perdón, Pastor, es que los hermanos dicen que ya le dejemos porque algunas van a madrugar mañana. Ah, sí, sí, claro, no, por eso les digo, ustedes díganme que yo no tengo problema acá. Vale, Ok, dejémoslo hasta ahí, está bien. Yo creo que ya aprendimos hoy bastante, ¿cierto? sí, muy bien. Excelente. Listo, mis hermanos. Paremos ahí entonces, vamos a hacer una oración y agradecemos a Dios por este tiempo, ¿vale? Amén, amén. Amén. Oremos entonces. Buen Dios, Gracias, soberano Pastor. Maestro, queremos agradecerte por este tiempo, Señor. Gracias por la coinonía, por la hermandad, por la amistad que Bendice tú la nos vida de mi permites, hermano Señor, en Javier. torno a tu palabra, Señor. Cuídalo, Gracias, Dios, bendícelo, por el Señor. interés de cada uno de ellos, Señor, por crecer, por avanzar, por conocer, por servir. Te pido que les sigas llevando adelante y sigas derramando de tu bendición sobre cada uno de ellos. Guárdales, Señor, Gloria a tu nombre, Jesús. y ayúdales cada día. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Dios. Amén y Amén, amén. amén. Mis hermanos, muchos saludos a todos, muchas Saluden bendiciones, al les pastor. amamos. Bendiciones. Bendiciones, nos vemos en la próxima. Sí, quieren las hermanas que lo vean y ya va a acomodar la,
la pantalla, Misael, para que las vea, que está saludándolo. Mira, ahí están las Que hermanitas. está muy... eso. Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas bendiciones. Se les Gloria extraña a y se les Dios. recuerda. Muchas bendiciones. La Es que dice felicito. que para que vea que no nada más éramos los 4 de aquí, sino que es un buen grupo. Gracias a Sí, Dios. yo sé que están juiciosos, claro que sí. Adelante, ánimo, motivados y con ayuda del Señor seguimos avanzando. Dios los Amén. guarde. Saludos. Dios lo bendiga, paz. Amén. Bendiciones. Bendición. Amén. Amén. Ay, no. Es que ya estamos cansados, pa. Ya nos vamos a ir a dormir derechito a la cama.